A los 64 años, una abuela revela su increíble secreto. Se casó virgen y te asombrará. La cena en casa de doña Elena, una abuela de 64 años, era un ritual lleno de risas y aromas familiares. Sus hijos y nietos se reunían, alimentando el calor de una tradición festiva. Pero esa noche, algo turbinaba en el pecho de la abuela, un secreto que ansiaba y temía compartir al mismo tiempo. Mientras el olor a tamales llenaba el aire, su corazón latía con fuerza, como si cada golpe marcara el momento definitivo. Hoy, voy a contarles algo, comenzó, sintiendo que las miradas se enfocaban en ella con curiosidad, pero también con una mezcla de escepticismo. Recordó su juventud, los sueños de estudiar, de ser más que una madre dedicada, pero la vida había decidido por ella. Su voz tembló cuando mencionó que había esperado hasta el matrimonio. El silencio se adueñó de la mesa. ¿Cómo era posible que una mujer de su época hubiera tomado tal decisión? La mirada de sus nietos, especialmente la de Mariana, transmitía cuestionamientos. ¿Realmente valía la pena? Aquello no era más que una old-fashioned idea en un mundo donde lo instantáneo primaba. Las preguntas de los jóvenes empezaron a chisporrotear, llenándose de duda e incredulidad. Las voces, a menudo animadas, se tornaron cortantes. ¿Por qué alguien se quedaría en un ideal anticuado cuando todo a su alrededor gritaba modernidad? La atmósfera se voló pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso. Mariana murmuró. Pero, abuela, ¿cómo pudiste vivir sin experimentar? ¿No te arrepientes? ¿Era el amor en sí mismo suficiente? El crujir de las sillas y el tintineo de los platos desaparecieron bajo el peso de la incredulidad. Carlos, el más callado, sintió que su pecho se cerraba. ¿Acaso debía conformarse a una realidad que no era la suya? La lucha interna lo desgastaba. Si su abuela había tenido el valor de mantenerse firme en sus convicciones, ¿por qué él se sentía como una sombra? Su mente iba a mil. Las expectativas de su familia se sentían como cadenas que le impedían despegar. Mientras su abuela hablaba, él pensó en el camino que lo había llevado hacia un futuro que no sentía propio. En medio de la tensión, doña Elena se dio cuenta de su sufrimiento. La angustia en los ojos de Carlos y su cambio de postura hicieron que su corazón se entrelazara con el de él. La integridad, mi querido niño, empieza por aceptar quién eres, le susurró, sintiendo en su propio ser una conexión profunda con la batalla que enfrentaba. Pero en el fondo, también sentía el eco de sus propios sacrificios. ¿Había hecho lo correcto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El giro inesperado llevó a la sala a un punto crítico. Mariana, entre lágrimas, se dio cuenta de su propia lucha interna, atrapada entre el juicio social y su esencia. ¿Qué pasa si no encajo?, preguntó, su voz temblando. Doña Elena, con un abrazo servicial, buscó transmitirle la fortaleza de saber que ser auténtica era un acto de valentía. Pero justo cuando parecía que las barreras estaban a punto de romperse, el timbre del teléfono de Mariana irrumpió en el silencio, como un relámpago que ilumina el cielo oscuro. La mirada de todos se centró en ella, la duda se instaló, un mensaje desató la tormenta de inseguridad que creía sofocada. ¿Podría aguantar el peso de ser diferente? ¿Podría desafiar el ruido del mundo sin perderse en el camino? La pregunta colgaba en el aire, dejando un sabor de incertidumbre y deseo de respuestas que aún no habían llegado. La agitación en el ambiente se tornó palpable, una repentina tormenta de emociones que sacudió la mesa. Mariana, sintiéndose expuesta ante las miradas interpeladoras, luchaba por encontrar el equilibrio en su agitada existencia. El peso del mensaje que había recibido se sumaba a la presión de la verdad que se debatía en su interior, y su mente exploraba laberintos inexplorados. Era como si aquel momento fuera una proyección de su vida hasta ahora, las decisiones que no había tomado, los caminos no recorridos. Recordó a sus amigas que se atrevían a desafiar las normas.
mientras revisaba los mensajes en su teléfono, la risa nerviosa que le salía de la boca parecía una vía de escape de aquella confusión. Sin embargo, no podía ignorar que dentro de sí misma había un anhelo de autenticidad, una búsqueda por comprender quién era realmente. ¿Por qué es tan difícil ser la persona que quiero ser?, pensó con desespero. La lección de su abuela, aunque inspiradora, resonaba con una verdad implacable: la lucha por la identidad personal era una batalla que nadie podía ganar por ella. En su mente se mezclaban los ideales familiares y sus deseos. Flor de un pensamiento emergió claramente: y sí, había llegado el momento de ser valiente. Carlos observaba a su hermana con una mezcla de admiración y envidia. Ella parecía tener el coraje que a él le faltaba. Atrapado por un estado de introspección, se veía como un espectador en su propia vida, sintiéndose fuera de lugar en las expectativas que le habían impuesto. Las palabras de su abuela aún reverberaban en su mente, y ahora parecían resonar más intensamente que antes. Es momento de dejar de lado las apariencias, se dijo. Pero, ¿qué significaba eso realmente? La perspectiva de enfrentarse no solo a su familia, sino también a sí mismo llenaba su pecho de una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Cómo podría empezar a escribir su propio destino, liberándose de las cadenas invisibles que lo ataban a la idea de ser el hijo perfecto? Las preguntas se apilaban como hojas secas en otoño. Carlos deseaba encontrar un camino que honrara su ser, y el ejemplo de doña Elena iluminaba su inexperiencia. Cuando levantó la vista, su abuela le sonrió con calidez y apoyo, como si supiera exactamente por lo que su nieto estaba pasando. En ese momento de conexión, percibió que rechazar los esquemas que otros habían definido para él era un acto de amor propio formidable. Así, el debate familiar dio un giro inesperado. Doña Elena, notando la transformación en los rostros de sus nietos, decidió que su revelación podía profundizarse. Quiero que entiendan que cada generación enfrenta sus propias batallas. Lo que para mí era un camino, para ustedes puede ser simplemente el punto de partida de algo mucho más grande. Mariana, con el corazón latiendo descontroladamente, miró a su abuela. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dónde busco mi verdad? El momento cargado de preguntas incendió la sala, creando un espacio donde cada silencio parecía hablar. Cada miembro de la familia enfrentaba su propia búsqueda de significado. Doña Elena continuó: el primer paso es la aceptación, y a veces hay que soltar. Soltar el miedo, soltar lo que piensen los demás. Lo que importa es que sigas tu propia voz. Mientras la conversación seguía fluctuando entre las revelaciones y los miedos, Carlos sintió que algo comenzaba a despertar en él. Era una decisión que lo impulsaba a actuar, pero a la vez le generaba incertidumbre. ¿Y si se arriesgaba a ser simplemente él mismo? Con el aire denso de anticipación, se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su propia verdad. La palabra arriesgar resonó en su mente como un eco. Sin embargo, en un giro de eventos, el mismo mensaje que había capturado la atención de Mariana apareció en su pantalla, desatando una nueva tormenta que podría cambiarlo todo. Había llegado el momento de confrontar su propia realidad. ¿Cómo se atrevería a asumir su identidad en un mundo que parecía gritar en contra de su esencia? Esa duda latente continuaba empujándolo hacia el abismo de lo desconocido, un precipicio que anhelaba saltar. La mente de Carlos zumbaba, atrapada entre el sonido de las notificaciones y el eco de sus propios pensamientos. El mensaje en su pantalla era de un amigo de la infancia, un antiguo cómplice, y su contenido parecía un atisbo de libertad que nunca creyó posible. Quedémonos en la playa este fin de semana. Tienes que ser tú mismo, había escrito. Sus palabras desnudaban una invitación a la autenticidad que Carlos había estado postergando por años. Se sentó en el sofá, apartado de la conversación familiar, aunque en su mente luchaba por descifrar el engranaje de su vida. ¿Ser yo mismo? ¿Pero quién soy realmente?, preguntó en silencio, explorando facetas de su personalidad que la rutina diaria había sepultado. Poco a poco, el sudor frío empezó a formarse en su frente. La inseguridad se manifestaba como un nudo en su estómago, pero esta vez era diferente. Había un destello de determinación en el rincón oscuro de su ser. La imagen de su hermana, enfrentando sus propias tormentas emocionales, le llegó en un momento de claridad. Ambos estaban atrapados en laberintos propios, pero cada uno había comenzado a hacer eco de la valentía que doña Elena inculcaba. Mientras Mariana se lanzaba al abismo de la autenticidad,
¿Podría él ser el siguiente en saltar? Está bien. Lo intentaré, murmuró para sí mismo. Pero la idea de la playa también significaba enfrentarse a una parte de su pasado que había tratado de enterrar, los veranos despreocupados, su espontaneidad perdida, y las decisiones construidas sobre expectativas ajenas. La invocación a regresar a esa esencia le provocaba un torbellino emocional. Carlos cerró los ojos y trató de visualizar cómo sería cancelar todo lo que había considerado correcto hasta ese momento. El simple acto de abrirse a la posibilidad de errar le causaba un alivio liberador, como un peso que se aligera. Tomar decisiones que lo acercaran a su verdad se convertía, de a poco, en su necesidad. Pero, ¿qué acciones lo llevarían hacia ese camino? La preocupación se deslizó suavemente en su mente y, sin embargo, ese miedo que antes lo paralizaba empezaba a transformarse. Podía usarlo como combustible. El diálogo en la habitación había cambiado, resonando menos sobre expectativas externas y más hacia un entendimiento profundo entre los miembros de la familia. Doña Elena habló, llevando consigo la esencia de su propia travesía. No se trata de encontrar la aprobación externa, sino de ser fiel a lo que uno realmente desea. El desafío está en experimentar el dolor de ser humano en su búsqueda de verdad. Las palabras calaron hondo en Carlos. Fue como si cada declaración de su abuela lo alentara a abrazar la incertidumbre y salir de su zona de confort. Mientras más se adentraba en la noción de autenticidad, una chispa de claridad iluminó las sombras de su mente. Es momento de actuar, le dijo a una versión imaginaria de sí mismo, es hora de dar un paso. El tiempo pasaba, y la inminente invitación de su amigo era un recordatorio del deber que tenía consigo mismo. Tenía que prepararse para ese fin de semana, no solo como un viaje a la playa, sino como un viaje a su interior. Esa noche, fuera de la vista de sus familiares, Carlos comenzó a escribir una lista de cosas que jamás se había permitido desear, una carrera que realmente le apasionara, un estilo de vida que valorara su felicidad, y, por sobre todo, un compromiso con su autenticidad. Con cada palabra, la liberación se volvía más palpable. La claridad se transformaba en un mandato, hay que arriesgarse. Así es como, al cerrar su cuaderno, planteó un último pensamiento que llenaba de adrenalina su ser. Este fin de semana, seré yo mismo frente al mundo. Pero cuando decidió enviar un mensaje de confirmación a su amigo, su teléfono vibró con una alerta. Era una llamada de Mariana. Sin saberlo, aquella conversación podría redefinir no solo su fin de semana, sino también el destino que ambos habían estado buscando a través de sus caminos individuales. Con el pecho apretado por la expectativa, contuvo la respiración antes de contestar, preguntándose si estaba listo para lo que pudiera revelarse. La voz de Mariana en el auricular era apenas un susurro tembloroso que traía consigo una mezcla de temor y esperanza. Carlos, necesito hablarte. Siento que estoy perdiendo el rumbo, y no sé si voy a poder enfrentar esto sola. Las palabras de su hermana resonaron en su mente, recordándole su propia lucha con la autenticidad. En el fondo, se dio cuenta de que ambos estaban lidiando con sus respectivas guerras internas. Estoy aquí para ti, respondió Carlos, referido a un sentido de responsabilidad que no solo abarcaba la relación fraterna, sino también a su compromiso con su propio crecimiento personal. Mientras hablaban sobre sus inquietudes, Carlos empezó a notar patrones en su vida, reflejos de lo que había sido su rutina por años, la dependencia de la aprobación ajena, el miedo al rechazo y la resistencia al cambio. Mariana habló de sus inseguridades en la universidad, de cómo sentía que cada paso que daba estaba dictado por las expectativas de los demás. Sus palabras, aunque dolorosas, fueron un espejo que le mostró una dimensión olvidada de su propia vida. El vínculo y el entendimiento entre ambos comenzaron a hacerse más fuertes, como si la vulnerabilidad de Mariana lo empujara a ser más honesto con su propio proceso. Mientras colgaba, Carlos sintió que la conversación había sido un punto de inflexión. No se trataba solo de enfrentar sus propios miedos, sino de apoyar a su hermana en un camino que quedaba entrelazado al suyo. Decidió que no podía seguir escondiéndose tras la fachada que había construido. Era hora de hacer ajustes reales, no solo en su vida, sino también en cómo se relacionaba con los demás. Esa noche, se sentó de nuevo con su lista, pero ahora desde una perspectiva renovada. No solo se trataba de lo que anhelaba, sino de cómo podía empezar a actuar y hacer la mejor versión de sí mismo. Impulsado por la promesa de autenticidad, comenzó a desterrar los pensamientos negativos que durante tanto tiempo habían dominado su mente. La vida se trata de decisiones,
y estas son las que definen quién soy, se repitió, sintiendo un nuevo ímpetu recorriendo su ser. Se levantó del sofá y se dirigió a su habitación, donde comenzó a buscar aquellas cosas que lo conectaban con su esencia. Encontró su viejo diario, uno que había dejado de usar años atrás. Con una mezcla de nostalgia y valentía, decidió que era hora de darle nueva vida, de escribir no solo lo que quería lograr, sino también lo que lo hacía sentir vivo. Palabra tras palabra, las emociones que había mantenido en silencio empezaron a fluir. Se comprometió a trazarse metas claras, una nueva carrera en diseño gráfico que siempre había deseado explorar, clases de surf en la playa que habían capturado su imaginación. Cada decisión que tomaba lo acercaba un poco más a la persona que realmente quería ser. De repente, un mensaje emergió en la pantalla de su celular: no olvides que la autenticidad duele, pero trae la libertad que necesitas. Era un recordatorio de su amigo, y un eco de la conversación con Mariana. Sintió la urgencia de actuar. El fin de semana se acercaba, pero no solo se trataba de una escapada a la playa. Era el compromiso con su verdadero yo, con la versión de sí mismo que había estado esperando despertar. Estaba listo para enfrentarse a lo que fuera, a las olas de incertidumbre que llegaran. Pero, justo cuando estaba a punto de cerrar su diario, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Carlos, hay algo que debes saber sobre el fin de semana. La inquietud se deslizó por su columna vertebral. ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse? Carlos miró la pantalla, cada letra del mensaje de su amigo resonando en su mente. La expectativa le generó un torbellino de emociones, curiosidad, ansiedad, y esa chispa de determinación que había ido alimentando en su interior. Se dio cuenta de que cada momento, cada decisión lo llevaba al límite de su propio autodescubrimiento. Consciente de que debía deshacerse de cualquier distracción, se decidió a ignorar la tentación de indagar más sobre el mensaje por el momento. Existían asuntos más urgentes. Esa noche, se prometió que se centraría en preparar su viaje a la playa y en la nueva vida que estaba empezando a construir para sí mismo. La imagen de la arena y las olas en su mente era un recordatorio refrescante de la libertad que anhelaba. En la mañana siguiente, Carlos se despertó más temprano de lo habitual, impulsado por una mezcla de emoción e inquietud. Se sentó frente a su espejo y se miró a los ojos por un largo momento. Tenía un nuevo compromiso, una nueva misión: dejar atrás el miedo que siempre había dominado sus decisiones. Se propuso usar el viaje como un catalizador para poner en práctica todo lo que había escrito en su diario la noche anterior. En su mochila, empacó su traje de surf junto con el cuaderno donde había volcado sus pensamientos. No solo sería un viaje de esparcimiento, sino una experiencia introspectiva. Decidió que cada ola que surcara representaría los miedos que deseaba desafiar y dejar atrás. Así, mientras asistía a cada clase, quería salir de su zona de confort, dejar que el océano lo empujara hacia lo desconocido, donde empezaría a soltar la carga que había llevado por tanto tiempo. El viaje al surf comenzó como una experiencia de aprendizaje y autodescubrimiento. La primera lección fue abrumadora. La ansiedad casi lo paralizó en el agua. Caía repetidamente, su mente llena de pensamientos de duda. Sin embargo, cada caída se convirtió en una lección. Era brillante el momento en que, tras varios intentos, logró mantenerse en pie por breves instantes sobre la tabla. El éxtasis de esa conexión con el océano anuló cualquier resto de inseguridad. Al final del primer día, exhausto pero satisfecho, se sentó en la orilla y permitió que sus pensamientos fluyeran libremente. Era evidente que había enfrentado y comenzado a dejar de lado una parte de sí mismo que lo había limitado durante años. El viento le acariciaba el rostro mientras contemplaba el horizonte. Su mente se llenaba de 11 reflexiones sobre su autenticidad y su futuro. Sin embargo, al volver a su alojamiento, un mensaje de Mariana le llegó. Algo en su tono lo hizo sentir que era urgente. No era solo un saludo. Se sintió ligeramente intranquilo. Carlos sabía que las emociones de su hermana también requerían su atención, un equilibrio que debía encontrar para no anclarse en sus propios desafíos mientras trataba de ayudarla. Finalmente, decidió antes de dormir que hablarían por videollamada. La conexión en sus voces siempre había sido un sustento, pero en ese momento, él necesitaba escuchar la voz de su hermana, el eco de su propia lucha. Al cerrar los ojos, Carlos reflexionó sobre aquello que tenía por delante, no solo las olas del océano, también las olas de incertidumbre en su relación con Mariana. ¿Qué le revelaría su hermana? ¿Cuáles serían los obstáculos que tendría que enfrentar juntos?
Estaba decidido a apoyarla, pero aún sentía que había más que descubrir en él mismo. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un nuevo mensaje de su amigo: Carlos, esto es más importante de lo que crees. Hay algo que descubrió sobre Mariana. Una sensación de inquietud lo atravesó. ¿Qué secreto escondía su hermana que cambiaría el rumbo de su viaje personal? Carlos se despertó a la mañana siguiente con la inquietud todavía latiendo en su pecho. Antes de abrir los ojos, repasó el mensaje de su amigo una vez más. Algo que descubrió sobre Mariana, la frase resonaba en su mente, como un eco que no se detenía. Había aprendido a enfrentar el viento del océano, pero el viento de la incertidumbre personal era un enemigo diferente. Mientras se preparaba para otro día de surf, decidió que no podía dejar que la ansiedad lo abrumara. Se miró al espejo y se recordó a sí mismo que cada ola era una oportunidad no solo de desafiar sus miedos al surfear, sino también de enfrentar las preocupaciones que surgían de su relación con Mariana. La conexión con ella siempre había sido fuerte, pero ahora había una sombra que necesitaba ser desvanecida. El sol brillaba intensamente cuando llegó a la playa. Con cada paso sobre la arena, Carlos sintió la energía del lugar llenándolo de determinación. Su primera lección del día era una con la que ya estaba familiarizado: caerse, levantarse, y volver a intentarlo. Era un ciclo que se repetía en múltiples facetas de su vida. Cuando subió a la tabla, el nerviosismo se apoderó de él, junto con una sensación de familiaridad. Las olas venían y se iban, y él se encontró luchando contra la fuerza del océano. A cada caída en el agua, repetía en su mente que debía dejar ir. Se concentró en la sensación de la tabla deslizándose bajo sus pies, el agua fresca salpicando su rostro, y en recordar que el surf era, en esencia, una metáfora de la vida misma. Después de un par de horas de práctica, finalmente logró mantenerse erguido, surcando una ola más larga de lo que había imaginado. El grito de júbilo que escapó de su boca lo hizo reír a carcajadas. En ese momento, comprendió algo fundamental: el surf no solo era un deporte, era un lenguaje que le hablaba directamente a su espíritu, un recordatorio de la libertad que anhelaba. Con el día avanzando, Carlos se sentó en la orilla, reviviendo las caídas, las victorias y el recorrido emocional que había tomado. Era evidente que cada golpe de agua, cada error en el surf, era un paso hacia su desarrollo personal. Estaba reconociendo sus bloqueos internos y permitiéndoles ser parte del proceso de transformación. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, los pensamientos sobre Mariana empezaron a invadir nuevamente su mente. Se sentó con su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron con una fuerza renovada: su amor por su hermana, la necesidad de ser su apoyo, y el dilema entre sus propios miedos y el deseo de ayudarla. ¿Qué es lo que hará que Mariana confíe en mí?, se preguntó. En su escritura, intentaba encontrar respuestas que lo acercaran a ella. El crecimiento personal significaba también enfrentar lo que le incomodaba, y en ese momento, Mariana lo era. Esa noche, tras la videollamada, la confesión de su hermana no llegó de manera categórica, sino que emergió con sutileza, como una ola que rompiendo la superficie descubre un obstáculo. Las palabras de Mariana eran importantes, cargadas de secretos que parecían entrelazarse con sus propias batallas. Y él, en su nuevo camino hacia el autodescubrimiento, entendió que su viaje no solo era sobre el surf, sino una búsqueda compartida de verdad y conexión. Esa realidad se asentó en su pecho mientras se preparaba para descansar. Un nuevo mensaje lo sacó de sus pensamientos: Carlos, no puedo mantenerlo en secreto por más tiempo. Necesito que me escuches. La urgencia de su amigo lo llevó a preguntarse si el secreto de Mariana realmente cambiaría no solo su viaje, sino también su percepción sobre su propio destino. ¿Estaba listo para lo que vendría? Carlos se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El mensaje de su amigo aún reverberaba en su mente, pero había decidido que no iba a dejar que eso lo paralizara. Se sentó en la cama y respiró hondo, sintiendo la brisa marina entrar por la ventana. Había contrato entre el mar y su travesía interna, una conexión palpable que no podía ignorar. Después de un desayuno ligero, se vistió para su jornada de surf. El océano era su zona de confort, y estaba decidido a buscar claridad en las olas. Sin embargo, el pensamiento de Mariana seguía acechando, como aquellas olas que siempre regresan tras él, desafiando su estabilidad emocional. Su reto era aprender a surcar no solo las aguas, sino también las corrientes de sus propias emociones. A medida que caminaba hacia la playa,
se centró en su respiración, un ejercicio que había aprendido de su entrenador. Inhalar confianza, exhalar duda, repetía, como un mantra que quería que se asentara en su interior. Este día no sería solo un día más de surf, sería un día de resolución, de autoconfrontación. Ya en el agua, la adrenalina lo inundó y le brindó una sensación de claridad. Las olas lo empujaban, le ofrecían desafíos y oportunidades por igual. Mientras surcaba, recordaba que cada caída lo estaba moldeando. No era solo un surfista enfrentando el mar, era un hombre enfrentando su vida, sus inseguridades, sobre todo, el peso que llevaba por su hermana. Después de una intensa sesión, Carlos decidió que era hora de reforzar no solo su habilidad en el surf, sino también su capacidad de comunicación. Se sentó en la orilla, pluma en mano, y comenzó a escribir una carta a Mariana. Las palabras brotaban de su corazón. Sé que estás pasando por un momento difícil. Estoy aquí para ti, siempre. Solo espero que puedas abrirte y permitirme ayudarte. El acto de escribir le proporcionó claridad adicional. Había un poder en expresar lo que sentía. Sin embargo, surgiría una nueva verdad entre ellos solo si Mariana estaba dispuesta a compartir su propio secreto. Al final de su misiva, incluyó una frase de aliento. Prometo ser el hermano que necesites, sin importar lo que me cuentes. Con la carta lista, Carlos sintió una mezcla de alivio y ansiedad al dejarla a un lado. Ahora era el momento de actuar y confrontar directamente sus miedos. En su mente, la decisión era clara. Tendría que llamar a su amigo y preguntarle sobre Mariana. No podía dejar que los secretos ocultos definieran su vínculo. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su amigo, y una mirada de determinación se apoderó de su rostro. Carlos, ¿estás listo para manejar esto? Hay cosas que necesitas saber, dijo su amigo con un tono de seriedad que hizo que el corazón de Carlos latiera más rápido. Mientras se sumergía en esta nueva dinámica, la ansiedad se mutó en expectativa. Había aprendido a surfear las olas menos predecibles, lo que le daba una confianza renovada. Sin embargo, las palabras que escucharían a continuación podrían cambiarlo todo. Era su momento para enfrentar la verdad, conectando su valentía en el océano con la necesidad de honestidad en su vida personal. Carlos respiró profundamente antes de responder, consciente de que lo que estaba por venir podría abrir nuevas puertas al entendimiento y la conexión, o, por el contrario, podría sacar a la luz una tormenta que jamás imaginó. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que su amigo tenía que decirle? La voz de su amigo retumbó en el auricular, cargada de una mezcla de urgencia y gravedad. A medida que Carlos escuchaba, su mente comenzó a procesar las palabras que lo arrastraban a un torbellino de emociones. No era solo su hermana la que estaba en juego, sino un entramado de secretos que parecían haber estado esperando este momento para revelarse. Mariana ha estado luchando con problemas que nadie sabe. No solo es la situación de su trabajo, hay algo más profundo, algo que le está causando un gran dolor interior, explicó su amigo. La revelación impactó a Carlos con una fuerza casi física. Recordó los momentos en que Mariana había tratado de abrir su corazón, solo para cerrarse nuevamente con la defensa que él mismo había construido. La culpa y la impotencia lo abrumaron. ¿Cómo había sido tan ciego? La ansiedad no se desvanecía, en cambio, se transformaba en una determinación feroz. Necesitaba ser el hermano que ella realmente necesitaba. Voy a hablar con ella, respondió Carlos, su voz firme pero con un hilo de vulnerabilidad. Lo sé, pero prométele que serás paciente. Ella necesita tiempo, le advirtió su amigo. Carlos asintió aunque era un gesto inútil, el teléfono no podía captarlo. Pero estaba decidido. Tenía que ser el apoyo que Mariana necesitaba, y eso significaba enfrentar su propio miedo a lo desconocido. Tras cortar la llamada, sintió el mundo girar a su alrededor. Sin perder tiempo, decidió que no podía esperar más para enviarle la carta. Caminó hacia la cala donde había encontrado calma en el mar. A cada paso, el rugido de las olas resonaba con sus propias inquietudes, la urgencia de la acción chocaba con las dudas que amenazaban con detenerlo. Se sentó en la arena, y abriendo su mochila, sacó la carta. Leyó las palabras que había escrito: prometo ser el hermano que necesites. Esa promesa ahora era más profunda y más significativa. No solo era un vínculo familiar, sino un compromiso de estar presente,
de ser un puente hacia su sanación. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, Carlos sintió que estaba ante un punto de inflexión. Debía plantear un encuentro donde pudiera hablar directamente con Mariana. En su mente, visualizó el escenario, un lugar tranquilo, lejos del caos cotidiano, donde las palabras pudieran fluir sin las barreras del mundo exterior. Esa noche, se quedó despierto planeando. Esquematizaron los puntos que deseaba comunicarle, cómo podría ayudarla a abrirse. Quería que sintiera que no estaba sola y que su dolor no era un estigma, sino un camino hacia la curación. Colocó su teléfono sobre la mesa, dispuesto a hacer la llamada que a pesar de su ansiedad, cambiaría el rumbo de sus vidas. Su corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de la vulnerabilidad que implicaba enfrentar a su hermana. ¿Cómo se sentiría ella al escuchar su oferta de ayuda? ¿Aceptaría abrirse ante él, revelando sus temores más íntimos? Las dudas se apoderaban de él, pero una voz interior le susurró que valía la pena la lucha. Finalmente, decidió que no podría dejar todo a la improvisación. Necesitaba una estrategia, un marco que le permitiera guiar la conversación de manera efectiva. Con su mente en ebullición, comenzó a investigar sobre cómo apoyar emocionalmente a alguien en crisis. Las herramientas que encontraba a menudo hablaban de la importancia de la empatía y de escuchar sin juzgar. Tenía que ser un faro de luz para Mariana, no una tormenta de preguntas e inseguridades. El día de la cita llegó, y el aire a su alrededor parecía cargado de una electricidad palpable. Carlos se preparaba para lo que podría ser una de las conversaciones más significativas de su vida. Mientras el reloj marcaba la hora, su corazón se llenó de un rayo de esperanza. Pero también había el miedo a que al final del encuentro, las cosas pudieran ser diferentes de cómo las había imaginado. Justo cuando estaba a punto de salir, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su amigo: Carlos, hay algo más que debes saber sobre Mariana. La revelación que se avecinaba podría ser crucial, y él debía decidir si sería valiente para manejarlo. Con esta nueva incertidumbre, su determinación creció. No me detendré, pensó mientras cerraba la puerta detrás de él. La tormenta y la calma coexistían en su pecho, mientras se adentraba en lo que podría ser tanto su liberación como su mayor desafío. ¿Qué otra verdad lo aguardaba en el camino hacia la conexión auténtica con su hermana? El café estaba casi lleno cuando Carlos llegó al lugar acordado. Decidió elegir una mesa en el rincón más alejado, donde pudiera observar a los demás sin ser visto. La luz suave del lugar contrastaba con la inquietud que llevaba dentro. Sentía que se enfrentaba a un reto mayor que cualquier presión laboral que hubiera experimentado en su carrera hasta ahora. En esos momentos de soledad, se permitió reflexionar. Ser un buen hermano no solo significaba ofrecer apoyo, implicaba abrirse a una conexión genuina. Miró su teléfono. Los mensajes no solo eran un recordatorio de la inminente conversación con Mariana, sino también de los pasos que había tomado en su vida profesional. En su carrera, había enfrentado numerosos desafíos, pero siempre había sabido canalizar los obstáculos en oportunidades de aprendizaje. Ahora, sin embargo, se sentía insignificante ante el dilema emocional que afrontaba su hermana. Esa diferencia en contextos lo llevó a cuestionar su propia efectividad, no solo como profesional, sino también como ser humano. Mientras esperaba, se murmuraban fragmentos de conversaciones ajenas que resonaban en su mente. Uno de los diálogos de una pareja cercana le dio un aire de preocupación por su asunto. Hablar abiertamente sobre temas difíciles parecía complicado, incluso para los adultos más experimentados. Carlos se sintió sumergido en la dualidad de que conocía técnicas para negociar y liderar en sus reuniones de trabajo, pero aquí estaba, paralizado por el miedo a la incomprensión. Al ver a Mariana entrar, su respiración se detuvo por un instante. La expresión en su rostro era de una mezcla de tristeza y desconcierto. Se sintió impotente por no poder borrar esas emociones que lo desgarraban por dentro. Sin embargo, eso era solo el inicio. Tenía que recordar que ella enfrentaba su propio infierno interno. «Hola, Carlos», dijo ella, mientras se sentaba. La voz era opaca, como si las palabras se deslizasen por un gel viscoso, sin fuerza. «Hola, Mariana», respondió él, encontrando la calma a través del uso de su nombre. Esa simple acción le otorgó un pequeño sentido de control sobre la situación. «Me alegro de que hayas venido». La conversación comenzó con banalidades, pero ambos eran conscientes de que el tono ligero era una forma de evitar lo inevitable. Carlos inhaló profundamente, sintió que era el momento.
comenzó con un enfoque que había practicado. Quiero hablar de algo que me preocupa. He estado pensando mucho en ti últimamente. Me gustaría saber cómo te sientes realmente. Las palabras fluyeron de manera más natural de lo que había previsto. Había abierto un espacio seguro. Pero, a medida que la respuesta de Mariana se formaba, la realidad de su tristeza se hizo palpable. Las palabras caían como hojas secas, cada una cargada de dolor. No puedo seguir así, Carlos. Hay cosas que ya no puedo ocultar. Su corazón dio un vuelco. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. Ella necesita tiempo. Sin embargo, en ese instante, la urgencia de la situación lo empujó a profundizar. No tienes que hacerlo sola, insistió, tratando de ser un ancla en medio de su tormenta. Sin embargo, Mariana lo miró con una mezcla de rabia y desconsuelo. ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Qué puedes ofrecerme que ya no haya intentado? La defensa que había levantado surgiendo como una ola furiosa, Carlos sintió un torbellino de emociones. Era un reto entre su deseo de ayudar y la incomprensión que brotaba de la frustración de Mariana. Pero no podía retroceder, no en ese momento. Sinceramente, no lo sé, admitió, levantando las manos en un gesto vulnerable. Solo sé que quiero ser parte de tu proceso. Las palabras resonaron en el aire cargado de su tristeza. Un silencio pesado se instaló. En ese momento, Carlos enfrentó su propio espejo, su vulnerabilidad, su deseo de ser un hermano y su miedo al fracaso. Además, la revelación que lo había inquietado antes empezaba a girar, como una sombra acechante, en su mente, sin saber por qué, se sintió en la obligación de abrir el mensaje de su amigo. Al leerlo, su corazón se detuvo. ¿Estaba preparado para la verdad que se avecinaba? Carlos sabía que el próximo paso en esta conversación podría cambiar no solo su relación con Mariana, sino quizás también la forma en que él se entendía a sí mismo. Mariana, comenzó con voz temblorosa, hay algo más que necesito contarte. La luz del sol brillaba intensamente sobre las olas mientras Carlos respiraba profundamente, sintiendo el aire cargado de la brisa marina. La conversación con Mariana había sido un hito, un paso más hacia la autenticidad que ambos habían anhelado. Habían navegado por mares tempestuosos de emociones, pero ahora se encontraban en un punto de inflexión donde el aprendizaje había superado el temor. Carlos se dirigió a la playa, decidido a poner en práctica todo lo que había descubierto sobre sí mismo. Se sintió renovado, como si las olas que surcaban no solo fueran una metáfora de su lucha interna, sino también una manifestación de su valentía. Ya no temía las caídas, sabía que cada error era una oportunidad para levantarse más fuerte. Su mente se llenó de pensamientos claros mientras se preparaba para enfrentarse al océano. Este es mi momento. La primera tabla que pescó vorazmente hizo eco de su propia determinación. Se lanzó al agua, sintiendo una conexión profunda con cada ola que surcaba. Con cada movimiento, Carlos estructuraba su compromiso con la autenticidad y se reafirmaba el poder de ser él mismo. La combinación de adrenalina y claridad le otorgó un sentido de propósito que lo había eludido durante años. Lo logré, gritó mientras lograba mantenerse en pie sobre la tabla, sintiendo como la libertad lo abrazaba. Era una victoria personal y un recordatorio constante de que la autenticidad se cultivaba a través del coraje. Mientras surcaba, cada ola se tradujo en una manifestación de su bienestar, un refuerzo de su propósito genuino. Era momento de dar un paso más hacia su crecimiento personal. Esa tarde, al regresar a casa, Carlos se sentó con su diario y comenzó a escribir sobre sus experiencias, capturando la esencia de su transformación. He enfrentado mis miedos, he escuchado a mi hermana, y he empezado a ser el hermano que ella necesita, reflexionó. Con cada palabra, sentía que sellaba un pacto consigo mismo, continuar con este camino de autodescubrimiento y apoyo. Ya no había más máscaras, solo la pura esencia de quien era. Eventualmente, revisó los mensajes que había recibido de su amigo con ansias de compartir su viaje. Se preparó para comunicar su crecimiento personal, a pesar de que el peso de la conversación pendiente con Mariana aún lo inquietaba. Necesito saber que estaré allí para ella, pensó. Sus ojos brillaron con un nuevo propósito, alimentado por la experiencia que habían compartido. Un par de días después, la calma reinaba en la casa de Carlos. Hablaron de nuevo, él y Mariana, sobre sus respectivos caminos hacia la verdad personal. Se sentaron y compartieron sus pensamientos.
cada uno revelando sus miedos y deseos. No puedo más, confesó ella. Está bien, respondió Carlos, solo prométeme que no lo enfrentarás sola. Vamos a luchar juntos. Esa conexión genuina, sustentada en la vulnerabilidad, selló un pacto entre ellos. Había sanación en su unión, y Carlos sintió que también estaba ayudando a Mariana a sanar al permitir que su amor fraternal floreciese. El resplandor de satisfacción que Carlos experimentó no solo era el resultado de sus propias acciones, sino del impacto que había tenido en la vida de su hermana. He aprendido que ser vulnerable no implica debilidad, sino un acto de valentía, pensó mientras sonreía, consciente de que ambos seguirían creciendo juntos. Había enfrentado su verdad, y, en el proceso, había encontrado su propósito. Al final del viaje, Carlos salió de la bruma inicial de la duda y se adentró en un horizonte claro. Había conquistado su propio océano emocional y salido a la superficie, más fuerte y seguro que nunca. La integridad había sido la clave para encontrar su identidad, y la relación con Mariana se había fortalecido a través de su mutua lucha. El viaje hacia la autenticidad no había sido fácil, pero había triunfado. Había decidido ser su propio camino y también apoyar a aquellos a quienes amaba. La vida que había visualizado, construida sobre bases de autenticidad y coraje. Ahora era un hecho, Carlos ya tenía su mirada puesta en lo que vendría. El compromiso que había realizado con él mismo y con su hermana se convertiría en el faro que iluminara su camino. Mientras la luz del sol se ocultaba en el horizonte, una sensación de paz le disipó cualquier rastro de la ansiedad que antes lo frenaba. Era el momento de celebrar su propia verdad. Ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces importan. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.